Para resolver las ecuaciones radicales dadas que contienen un radical, queremos primero aislar el radical en un lado de la ecuación, luego vamos a levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice. Esto deshacerá la radical y luego solucionaremos la ecuación resultante. Y al resolver ecuaciones radicales, es muy importante que comprobemos nuestras soluciones porque a veces tenemos soluciones extraneas, o soluciones que no funcionan. Para nuestro primer ejemplo, queremos aislar la raíz cuadrada de x para deshacer este menos 1, agregaremos 1 a ambos lados de la ecuación que sería 0. Dejándonos con la raíz cuadrada de x igual 5. Ahora queremos deshacer la raíz cuadrada levantando ambos lados de la ecuación al poder del índice. Y desde que la raíz cuadrada tiene un índice de 2, vamos a cuadrar ambos lados de la ecuación. De nuevo la razón que hacemos esto, para hacer esto es si cuadramos una raíz cuadrada, esto simplificará solo a radicand. La raíz cuadrada y el cuadrado se deshacen unos a otros. Tenemos x igual 25. Ahora vamos adelante y compruebe nuestra solución en la ecuación original. Si sustituimos 25 por x, tenemos la raíz cuadrada de 25, 1 igual 4. Y la raíz cuadrada de 25 exasiem 5 y 5, 1 igual a 4, así que comprueba. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. En esta ecuación, aviso como la raíz cuadrada ya está aislado en el lado izquierdo de la ecuación, y de nuevo porque es la raíz cuadrada y el índice es 2, vamos a cuadrados ambos lados de la ecuación. Así que la raíz cuadrada de x más 8 cuadrado simplifica solo x más 8. Y en el lado derecho tenemos 2 cuadrados que es igual a 4. Y ahora para resolver por x, resultaremos 8 hexanewtones ambos lados que es 0, así tenemos x igual menos 4. Ahora vamos adelante y compruebe nuestra solución. Sustituiremos menos 4 por x en la ecuación original para tener la raíz cuadrada de menos 4 más 8 es igual a 2. Bien, menos 4 más 8 hexasiemens igual a 4, y la raíz cuadrada de 4 hexasiemens igual a 2. Por lo tanto, nuestra solución comprueba. Miraremos varios más ejemplos en los próximos videos.